Bueno, buenos días, hermanos. Un gusto poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Una mañana especial para mí porque no esperaba que en esta mañana estuviera mi viejo, estuviera mi padre acá acompañándome y junto a todos. La verdad que el Señor nos sorprende gratamente. Nunca pensé que un día iba a estar, bueno, ya he tenido la oportunidad de hablar desde este púlpito, pero estar en este lugar y que mi papá estuviera sentado aquí, la verdad que es una gran emoción. Mi papá aceptó al Señor hace 2 años, antes de la pandemia, después que tuvo una situación de salud muy grave, y le pudimos hablar del Señor, y bueno, él recibió a Cristo, y allí todas las mañanas él lee su buena semilla. Bueno, y quiso venir hoy, estaba en Montevideo con su familia, y me llamaron ayer mis hermanas, que él quería estar hoy, y la verdad que bueno, es un gran privilegio poder tenerlo allí. Y me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y quería compartir brevemente esto, cómo el Señor obra, ¿no? De distintas maneras. Mi abuela paterna, la mamá de papá, mi abuela Aurora, era evangélica, era de fe evangélica. Ella se congregaba en la Asamblea de Dios en Tacuarembó. Recuerdo que cuando éramos niños, bueno, siempre nos llevaba folletos. Ella era sorda desde su juventud, era sorda, le dificultaba comunicarse, pero siempre recuerdo, en aquel entonces yo no daba bolilla a nada, pero un día el Evangelio llegó a mí por otros hermanos, y bueno, entregué mi vida al Señor. Ella ya estaba viejita, no sé si lo llegó a entender, a comprender, pero siempre pienso cuántas veces mi abuela habrá orado por mi papá, por mí, por mi familia. Y siempre pienso que nosotros, hermanos, somos el resultado de la oración de alguien, ¿no? Si uno mira para atrás en la vida de nosotros, siempre hay alguien que oró por nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Por lo menos, si se me vino a la mente, por lo menos estamos seguros que el Señor Jesús oró por nosotros. Y se me vino a la mente ese texto, por eso lo quiero compartir ahora, que está allí en Lucas 17. Por lo menos esta oración seguro que fue hecha para cada uno de nosotros en el versículo 20 del Evangelio de Juan. Dice el Señor en esta oración: mas os ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí está la sucesión, ¿no?, de esta responsabilidad que el Señor nos dejó de que nosotros anunciemos este Evangelio tan precioso que tenemos en nuestras manos. Esta salvación tan grande que vamos a pensar en esta hora. Para que todos sean uno. Este texto se repitió en estos días. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor estuvo orando por cada uno de nosotros. Y así en la vida nuestra, como decíamos, seguramente hay alguien que estuvo llevando nuestro nombre delante del Señor. Y también es nuestro deber llevar a otros, ¿no?, la palabra del Señor. Yo lo quiero invitar en esta mañana a ir al libro de Hebreos y que nos posicionemos allí en el capítulo 2 del libro de Hebreos y vamos a pensar justamente en esta salvación tan grande que el Señor nos ha dejado y la responsabilidad que nosotros tenemos, no solo en anunciar el Evangelio a otros para que vengan a Cristo, sino para que también nosotros vivamos esta vida cristiana de una manera acorde a este llamamiento que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida cristiana que le agrade al Señor. Y en estos últimos tiempos he estado pensando en este libro porque, bueno, hemos visto
cómo algunos hermanos a veces ¿no? han vuelto atrás en las cosas del Señor. Y quiero en esta mañana especialmente hablar, quizás hay alguna persona acá que quizás está pensando en volver atrás, está desanimada en las cosas del Señor. Y quizás viniste acá solamente, bueno, para cumplir, pero que tu vida no está realmente caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el libro de Hebreos fue escrito para esas personas, ¿no? Y de alguna manera también a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que nos desanimamos. Pero en esta mañana, hermanos, quiero animarnos a que podamos avanzar en la vida cristiana, mirando a nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a poner delante de nosotros su grandeza, su excelencia, lo que Cristo significa. Y este libro de Hebreos fue escrito justamente para creyentes que habían dejado en algún momento el judaísmo, su religión, para seguir a Cristo. Algunos quizás eran jóvenes en la fe, pero la Biblia también nos da a entender que el libro de Hebreos fue escrito para gente que ya tenía unos años dentro de la fe cristiana, pero que estaban comenzando a pensar en volver atrás, en dejar todo y volver nuevamente al judaísmo, a volver a su antigua religión. Algunos deberían ser ya maduros espiritualmente, pero como dice en Hebreos allí en capítulo 6, nos habla de que habían algunos que deberían ser ya maestros, en el capítulo 5, versículo 12, después de tanto tiempo dice, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había algunos creyentes que realmente todavía no habían llegado a la madurez cristiana y estaban viviendo como niños, necesitaban ser alimentados con las cosas más básicas de las verdades cristianas, pero que ya deberían tener tiempo de estar maduros. Y madurez en la vida cristiana no tiene que ver necesariamente con años, digamos, la madurez, digamos, sí, no tiene que ver realmente con años. Hay gente que puede estar años en la iglesia, como sabemos, y todavía ser un niño espiritualmente. Todavía no ha madurado. Madurez es distinto a espiritualidad, ¿no? Una persona se puede convertir hoy y ser espiritual, ¿no? Cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu Santo, y si anda en el Espíritu, es una persona espiritual. Esa es la espiritualidad, ¿no? Que nos habla la Biblia, de vivir y andar en el Espíritu. Pero la madurez en las cosas de Dios necesita también su tiempo y por sobre todas las cosas el estudio de la palabra, ¿no? El crecimiento en la fe cristiana. Y lo que estaba pasando con estos creyentes que habían dejado el judaísmo para seguir a Cristo, estaban nuevamente queriendo volver atrás. Y eso quizás puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Quizás algunos de estos hebreos eran creyentes nominales. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente habían aceptado la fe cristiana como algo intelectual, pero que no realmente se habían convertido a Cristo. No habían recibido esta salvación. Y puede pasar también, ¿no? Como hemos pensado en estas mañanas, en estos días, de que pueden haber acá hijos de creyentes que porque han crecido en un ambiente cristiano ya creen que son cristianos. Pero necesitamos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados, realmente sentir, ¿no?, el peso de la realidad de nuestros pecados, de la condenación eterna que recae sobre nosotros y ir a Cristo para recibir esta salvación preciosa, y que el escritor a los hebreos les dice allí en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con mucha diligencia, Hebreos 2.1, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prestar oído, atención a las verdades de las Escrituras. Madurar espiritualmente. ¿Para qué?
para que no nos deslicemos, o como dice otra versión, para que no perdamos el rumbo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y este versículo es uno de los versículos que quiero que en esta mañana nos vayamos pensando en esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, la salvación tiene dos connotaciones en la Biblia, y quiero en esta mañana pensar y sobre todo ver un aspecto de ellas, ¿no? Y el escritor a los Hebreos lo que va a hacer acá y lo que vamos a ver brevemente en esta hora es a estos hermanos que estaban desanimados, a estos hermanos que estaban pensando en volver atrás. De alguna manera, el escritor a los Hebreos, digo el escritor a los Hebreos porque no está claro quién escribió esta carta, hay distintas opiniones y lo vamos a referirnos así al escritor a los Hebreos. De alguna manera, el escritor a los Hebreos lo que hace es podemos pensar así, ¿no? Imaginarnos, toma de la mano a estos judíos que estaban queriendo dejar a Cristo y volver nuevamente atrás, los toma de la mano y los empieza a pasear, digamos así, por distintos acontecimientos y por distintos acontecimientos y distintos personajes del Antiguo Testamento, para finalmente, entiendo yo, ponerlos enfrente al tabernáculo de reunión y allí presentar el tabernáculo al sacerdote, al sumo sacerdote, pero mostrarles por sobre todas las cosas que todas esas cosas que pertenecían a la religión judía dejaron de ser y Cristo es superior a todas esas cosas. Muchos de nosotros hemos venido de distintas religiones. Yo vine de un trasfondo del catolicismo, de la religión tradicional uruguaya. Y cuando pensaba en leía esto, yo cuando recién me convertí, me costó dejar ciertas cosas. Yo tenía un crucifijo en la pared de la cama de mi cuarto. Y en esa misma cuarto donde yo me arrodillé una noche, porque realmente sentí el peso de mi pecado y que si no aceptaba a Cristo me perdía en el infierno. Y allí lloré en la presencia del Señor y lo recibí como mi Salvador. Allí en el respaldar de mi cama había un crucifijo. Y no voy a decir que no me costó tirarlo, porque era algo en el cual yo crecí en eso. Y así quizás cada uno de nosotros, ¿no?, que podemos venir de distintas religiones. Y cuando uno piensa en los judíos que habían dejado el judaísmo, que habían dejado que se le había predicado el Evangelio y que habían tenido que dejar sus líderes, sus ritos, su templo, su magnificencia, todos los rituales que involucraba la religión judía, ahora se habían empezado a desanimar. Pero el escritor a los Hebreos los quiere llevar nuevamente a la puerta del tabernáculo y mostrarle y decirle: Cristo es más excelente que toda la religión judía. Cristo es superior. Y cuando uno va al libro de los Hebreos y entra con el escritor nos va llevando por las distintas partes del tabernáculo de reunión, ¿no? Y allí nos va mostrando los distintos utensilios, nos va mostrando los distintos rituales y nos va mostrando y haciendo mirar al cielo y decir que Cristo, nuestro sumo pontífice, está en los cielos y entró en los cielos con sangre y se presentó a la presencia de Dios, no con sangre de un cordero, sino con su propia sangre para santificarnos, para purificarnos y para darnos esta nueva vida. Por eso, hermanos, esta salvación que tenemos en Cristo es tremenda. Y cuando la Biblia habla de la salvación, habla de estos dos aspectos de la salvación. En primer lugar, habla de la salvación del alma.
Es la que recibimos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos y aceptamos esta salvación, aceptamos que la muerte de Cristo fue a nuestro favor y que ese santo ser que estuvo allí en la cruz cargó con nuestras inmundicias, con nuestros pecados. Y lo más hermoso, hermanos, me encanta ese corito, dice, jamás, jamás mis pecados contará. El que tiene a Cristo, jamás se le van a mencionar la basura y la mugre que hay en nuestro corazón, porque hemos sido santos con la sangre de Cristo. Pero la vida cristiana, en ese sentido, la salvación es grande. No vamos a pensar en esta mañana en este aspecto, podríamos decir muchísimas cosas, y el escritor a los Hebreos, a partir del versículo 5 y llegando hasta el versículo 18 del versículo 2, nos presenta una joya mostrándonos realmente lo que Cristo hizo siendo superior a los ángeles. En la religión judía, los ángeles tenían un papel importante. De hecho, la Biblia mismo nos dice que los judíos le habían dado un lugar muy importante a los ángeles digamos, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. La Biblia nos dice que allí los ángeles participaron. Tenían y sobre todo dicen algunos entendidos en lo que se llama el judaísmo del segundo templo, los ángeles los judíos tenían una devoción muy especial por los ángeles. De hecho, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vemos en los evangelios algunas tradiciones que involucraban a los ángeles. ¿Se acuerdan aquel pobre hombre que estaba esperando que viniera el ángel y batiera el agua de aquel pozo para poder bajar y ser sano? Era parte de esa cultura de los ángeles. Los judíos estaban maravillados con los ángeles, pero el escritor a los Hebreos nos muestra que Cristo es superior a cualquier ángel creado por Dios, porque Él es el Hijo eterno de Dios, el Hijo amado de Dios. Y esto es maravilloso, que decide identificarse plenamente con nosotros, ¿no? Y nacer en este mundo con un cuerpo, ¿no?, semejante al nuestro, sin pecado, para cumplir esa obra en la cruz y librarnos de la muerte, librarnos de Satanás, librarnos del temor a la muerte. Todo estoy mencionando cuestiones que están escritas en estos versículos del 5 al 18 del capítulo 2 de este libro de Hebreos. Pero en esta mañana quiero entrar a pensar en este segundo aspecto de la salvación. La salvación, y acá estoy hablando para creyentes, para cada uno de nosotros. La salvación es un tesoro que tenemos en nuestras vidas y que tenemos que cuidar y en la cual tenemos que crecer. Y por eso no tenemos que volver atrás. El apóstol Pablo nos habla acerca de este aspecto, la salvación como la santificación en nuestra vida, la salvación como la vida de obediencia que agrada al Señor. En ese sentido, el cristiano está llamado a guardar esta salvación y no descuidar esta salvación tan grande. Dice allí en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo habla de esto, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo no estaba hablando de la salvación del alma. El que es salvo por Cristo es salvo para siempre. Estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Me encanta ese texto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Algo que está escondido no se puede perder, porque está escondido. ¿No? Hay gente que cree que la salvación se pierde. Es lo más seguro que tenemos, porque esa vida que el Señor nos ha dado está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, esa vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero quería exhortarlos y exhortarme a mí a vivir esta salvación plenamente. Y creo que es lo que el escritor a los Hebreos va a tratar de mostrar a partir del capítulo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 5 y en capítulos sucesivos
de este libro de los Hebreos. Pero vamos a comenzar pensando en el ejemplo de Moisés. Los judíos obviamente Moisés era quizás uno de los patriarcas más importantes del judaísmo. Pero el escritor les va a mostrar a estos judíos que Moisés era grande, pero Cristo es superior. Cristo es superior. Fíjense, y en estos versículos que vamos a leer acá, capítulo 3 de Hebreos, voy a tomar un poquito de agua acá, espero que esto sea agua. Es agua. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En este pasaje que leíamos, quería pensar brevemente en Moisés como ejemplo de fidelidad. Y este es un aspecto de la salvación que, hermanos, tenemos que cuidar. Nuestra fidelidad en la casa de Dios. El ejemplo es Cristo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, haciendo referencia al pueblo de Israel. Moisés fue el gran libertador, que también podemos pensarlo como figura de Cristo. Fue aquel hombre que Dios levantó, aquel niño que Dios levantó. Dice alguien que cada vez que Dios quiere transformar algo, levanta a un niño. Y es verdad eso. Y hermanos, los que trabajamos o los que trabajan en la escuela dominical, en la escuela bíblica, ¿qué tesoro tenemos en nuestras manos? Qué fieles debemos ser con el Señor en cuanto a esto, porque Dios utiliza a los niños para transformar. Y Moisés fue seleccionado desde su niñez, como sabemos la historia, para transformarse en el gran libertador, ese líder que libertó a Israel desde la esclavitud de Egipto y lo sacó a través del Mar Rojo, y allí el pueblo de Israel se constituye como nación en el desierto. Y allí Dios envía la ley, ¿no? Y allí vamos a ver que el pueblo de Dios decide desobedecer al Señor. Pero en Moisés tenemos el ejemplo de fidelidad. Esta salvación es grande o es tan grande porque tenemos que considerarla desde esta perspectiva de la fidelidad. Dios nos la ha dado gratuitamente, ¿en qué? En virtud de la obra de Cristo, su Hijo amado. La palabra fidelidad o la palabra fe en la Biblia, y específicamente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la palabra fidelidad. Si ustedes ven en algunas traducciones, van a ver que la palabra fe se traduce como fidelidad. Porque en la mente hebrea y en el concepto de la mente judía, la fe es distinta un poco quizás al concepto que tenemos nosotros, más en el occidente. La fe en el Antiguo Testamento para el judío no era simplemente un acto de creer, era vivir fielmente los estatutos del Señor siempre. Cuando Habacuc dice, mi justo por la fe vivirá, está diciendo por la fidelidad, por su firmeza, por permanecer firme. Claro, nosotros ahora los creyentes tenemos el diario del lunes, tenemos toda la Escritura. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos sella, somos hijos de Dios. No vamos a perder esta salvación que tenemos, pero somos llamados a vivir con firmeza, con fidelidad.
Me gusta pensar en este concepto. Una de las primeras veces que aparece la palabra fidelidad o la palabra fe en la Biblia, aparece con una figura muy hermosa que está en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Los invito a leer ahí. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos, en las manos de Moisés, firmeza hasta que se puso el sol. ¿Se acuerdan de este acontecimiento? La guerra de Israel con Amalek. Moisés levantaba los brazos, prevalecía Israel. Moisés bajaba los brazos, prevalecía el enemigo. Llegó un momento que Moisés se cansó. Y dicen que Hur y Aarón se pusieron a sus costados y sostenían sus manos para que las mantuvieran en alto. Así Israel prevalecía en la batalla. Para que permanecieran sus manos con firmeza. Esta palabra firmeza es la palabra amuná, que significa justamente eso, fe, fidelidad. Preciosa esta figura, me encanta, porque la fidelidad del Señor implica firmeza. Y acá lo dice en Hebreos, ¿no? Porque dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Versículo 6, perdón. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, esta salvación que tenemos es grande y somos llamados a vivir en firmeza. No como las olas del mar llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. Firmes en el Señor. Él es nuestro ejemplo. Moisés fue ejemplo, pero el Señor ejemplo sobre la casa de Dios, que es la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, los hermanos, de permanecer firmes, ¿no?, y fieles en la casa del Señor, porque la iglesia fue comprada por un alto precio. El Señor Jesucristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. El Señor es el constructor de la iglesia como casa. Es casa porque es el santuario de Dios en la tierra durante esta dispensación o este tiempo. Y también la Biblia nos dice una cosa muy hermosa, que somos casa y somos familia. Una casa tiene sentido cuando hay gente adentro, cuando hay familia. Y nosotros somos familia, porque cada creyente, dice la Biblia, hemos sido adoptados, somos hijos de Dios por adopción en Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Efesios 2, 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en quien vosotros también juntamente sois edificados, qué hermoso esto, para morada de Dios en el Espíritu. Dios, el Dios eterno, mora en medio de su pueblo, de nosotros. Y tenemos que ser fieles. Y tenemos que permanecer firmes, hermanos. Así que si estás pensando dejar todo, volver atrás, piensa en estas cosas. Pero aún más, uno cuando piensa en estas cosas, uno mira nuestra incapacidad, nuestra falta de fuerzas, pero hacia ahí vamos. Recordemos que el escritor nos está llevando de los ángeles. No entramos en detalle en eso. Cristo es superior a los ángeles. Moisés, Cristo es superior a Moisés. Pero ahora imagínense que estamos en el desierto. Y todos conocemos la historia. El pueblo de Israel tenía que ir desde Egipto, cruzar el Jordán y quizás en un poco tiempo entrar a la tierra prometida. A esa tierra que Dios le había prometido. La promesa. El descanso. Y quiero pensar en esta mañana en este otro aspecto.
y pensar en este otro tema que el escritor a los hebreos nos introduce y que tiene que ver con esta salvación tan grande, y es la vida de obediencia. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida en el primer tiempo? Porque desobedeció la palabra del Señor. Y no entraron en el descanso. Y así como Moisés es figura de Cristo que nos redime y nos libera de la esclavitud del pecado, así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, en Josué tenemos el líder que es capaz de, por su obediencia al Señor, introducirnos en la vida de Canaán, que a mi entender podemos tomarla como figura de la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. No es para débiles, es para valientes. La gente que está afuera cree que acá somos débiles, pero somos valientes, hermanos. No es fácil vivir la vida cristiana, es fácil vivir la vida de afuera. Pero vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios cuesta. Y cuesta ser fiel. Y cuesta ser obediente. Y como dice aquí en el capítulo 3, versículo 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y ustedes saben la historia. Israel desobedeció al Señor. Y llegaron a las puertas de Canaán, de la tierra prometida. Y es interesante porque Dios es soberano, pero también Dios respeta muchas veces nuestras decisiones. Es tremendo, ¿no? La Biblia nos muestra esas verdades. Dios es soberano, Dios está en el trono, Dios controla todo, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, pero también es verdad que Él respeta nuestras decisiones. Y el pueblo de Israel desobedeció, no quiso entrar. Solamente 2 personas dijeron, vamos a entrar porque vamos a poder ganarle. ¿Y quiénes eran? Caleb y Josué. Pero el resto se amedrentó, no confió en el Señor, y allí el Señor se enojó con ellos y perecieron todos en el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Hermanos, Josué y este aspecto en estos capítulos nos habla de la desobediencia. Y somos llamados a vivir la vida, la salvación, este aspecto de la salvación, como decíamos, en obediencia al Señor. Para poder disfrutar de qué cosas? Del reposo. Acá no vamos a entrar en esto, ¿no? El Señor habla ahí de la tierra prometida como reposo. Les voy a citar un texto, Josué capítulo 21, versículo 43 y 44. Miren, vamos a leer ahí. De esta manera dio Jehová a Israel, al final del libro de Josué, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron con ella. Se cumplió la promesa del Señor. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Es verdad que entrar en Canaán implicaba batallas. La vida cristiana no está exenta, como sabemos, de luchas. Pero cuando el Señor va al frente, esas batallas son vencidas una a una. Porque el Señor pelea la batalla por nosotros. Seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes. Obedezcamos al Señor. La obediencia definitivamente nos hace entrar en el reposo de Dios. Ahora, cuando yo preparaba este mensaje pensaba, ¿no? Digo, a veces nos desanimamos y quizás muchos de estos hermanos judíos estaban desanimando porque no estaban mirando en el Señor toda la provisión que tenían en Él. ¿No? Y uno cuando no somos llamados y desafiados a vivir la vida cristiana en fidelidad, en obediencia, obedeciendo al Señor, miramos nuestra propia naturaleza y decimos nosotros, yo no puedo.
no voy a poder vivir así. ¿No? Imagínense también estos judíos, yo pensaba, ¿no? Seguramente, no sé, más o menos la fecha, ¿no? Hay un poco de divergencia. Algunos dicen que el templo todavía estaba edificado cuando se escribió Hebreos, por eso no se hace mención, algunos dicen que quizás fue después de la destrucción del templo. Pero cuando el judío abrazaba la religión judía, se quedaba prácticamente sin nada. ¿No? Así como yo cuando abracé a Cristo perdí el crucifijo, las estampitas, el cura y no sé qué, que era, y costaba eso, porque de alguna manera eran las referencias que uno tenía. Y ahora tenía que seguir solamente al Señor. Y aprender que en el Señor es suficiente. Él es nuestro líder, Él es nuestro guía. Entonces, por eso es que cuando avanzamos un poquito más y vamos al final del capítulo 4, a partir del versículo 11, no vamos a entrar en detalles en todo esto, pero sí el escritor a los Hebreos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y acá es donde viene la parte más hermosa. Porque después de pasarnos por los ángeles, Cristo es superior a los ángeles. Moisés, Cristo es superior a Moisés. Josué, Cristo es superior a Moisés. El escritor a los Hebreos nos lleva frente al tabernáculo de reunión. Para mostrarnos ¿a quién? A Cristo como el sumo pontífice, capaz de compadecerse de nuestras debilidades y ser, como escuchábamos ayer, rico en gracia para darnos fuerza y valor para vivir esta vida cristiana. Ahora, quería, para terminar, pensar en tres cosas con relación a esta cuestión que tiene que ver con la obediencia que estábamos hablando. Y acá es donde vamos a leer el versículo 12 del capítulo 4. Para que haya obediencia tiene que haber una condición. ¿Y cuál es la condición? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando llegamos a este punto, el escritor a los Hebreos, Dios nos quiere mostrar que para vivir una vida de obediencia tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, no sumergirnos para estudiarla simplemente, sino dejarnos atravesar por esa espada de dos filos, porque realmente es ella la que muestra realmente cuál es la condición en la cual estamos. No se puede vivir en obediencia al Señor sin antes ir a la palabra de Él, para que la palabra como espada cortante de dos filos penetre hasta nuestra alma y discierna, dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son realmente nuestras intenciones, hermanos? ¿Qué es lo que hay guardado en nuestro corazón? Ni nosotros lo sabemos. Es la palabra del Señor la que penetra hasta nuestra alma, hasta la profundidad, y nos puede mostrar realmente cuál es nuestra condición, para luego sí poder obedecer al Señor y vivir esa vida que al Señor le agrada. Pero no solamente eso, dice el escritor, sino que nuestro ser, toda nuestra presencia, está en la presencia de Dios. Todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y pensemos que no podemos ser obedientes si no pasamos por la palabra. Si realmente no vamos a poder agradar al Señor, si realmente la palabra no nos dejamos escudriñar por la palabra. Que la palabra realmente muestre cuál es la intención. En estos días hemos escuchado del perdón, de la reconciliación.
Pero para que eso se genere, la palabra de Dios tiene que entrar y penetrar en nuestro corazón y realmente ver cuáles son nuestras intenciones. ¿Qué es lo que hay allí en nuestros pensamientos, de nuestro corazón? Y por sobre todas las cosas, tomar conciencia que el Señor, podemos ocultar nuestra vida delante de los hermanos, pero delante del Señor todo está ante su presencia. Y si nos imaginamos que estamos en la puerta del tabernáculo, ¿qué iba a hacer un judío a la puerta del tabernáculo? Iba con su ofrenda, iba con su cabrito, con su oveja, con su palomita. ¿A qué? A pedir perdón. ¿Y con qué se quería encontrar en la puerta del tabernáculo? ¿Con un juez? No. ¿Con alguien que le reprochara como era? No. Se quería encontrar con el sacerdote, el sumo sacerdote, o el sacerdote que lo iba a recibir, para que presentara esa ofrenda por sus pecados. Pero, hermanos, solamente vamos a poder ir a la puerta del tabernáculo. El judío solamente podía ir a la puerta del tabernáculo si antes no pasaba por la palabra, si antes no era consciente de su pecado. Porque solamente vamos a pedir perdón de nuestros pecados realmente cuando la palabra de Dios nos muestra nuestra necesidad. Y allí vamos a ese lugar, y ahí el judío iba a la puerta del tabernáculo y lo recibía, ¿quién? El sacerdote. Y lo que dice aquí en el versículo 14 es tremendo, porque a nosotros no nos recibe un sacerdote humano. Dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos, hermanos, un gran sumo sacerdote, alguien que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, es capaz de perdonarnos y entender nuestra condición y darnos la fuerza y el valor para poder vivir esta vida de fidelidad y obediencia que necesitamos. Porque lo primero que el escritor acá de los Hebreos nos enfrenta cuando vemos este sumo sacerdote, que es Cristo nuestro Señor, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros, pecadores, imperfectos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a hablar de la gracia en esta mañana. Y gracias a Dios que tenemos en el Señor un gran sumo pontífice. Dice en el versículo 14, fíjense, aquí voy a nombrar algunos puntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y yo puse acá, tenemos el mejor oficio. El Señor Jesucristo aquí aparece como uno de sus tres oficios, ¿verdad? El de sacerdote. Y el Señor es el mejor sacerdote porque es el gran sumo sacerdote, el gran sumo pontífice. No es un súbdito, es el Hijo de Dios. Y la Biblia lo llama el gran sumo sacerdote. Y tenemos, fíjense, este sacerdote es el que tiene la mejor relación con Dios, porque aquí nos dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Así que en Cristo tenemos el oficio mejor, el gran sumo sacerdote, la relación mejor, porque es el Hijo de Dios, el lugar mejor, porque dice la Biblia que traspasó los cielos, o atravesó todos los cielos y se presentó ahora ¿dónde? En la presencia de Dios, para tener este sumo sacerdote que es el que se identifica mejor con nosotros, porque la Biblia dice que aquí es Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando la Biblia dice Jesús, está hablando de la humanidad de Cristo, este sacerdote semejante a nosotros, que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Pero además, como dice el versículo 14, teniendo. Tenemos esta posesión mejor, hermanos, este sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo,
Y al considerar esta grandeza del Señor, al considerar esta realidad tan preciosa de lo que Cristo es y representa para cada uno de nosotros, el escritor dice, retengamos nuestra profesión. Y insta a estos hermanos que estaban tratando de volver atrás, que no vuelvan atrás, que retengan su fe, que sigan firmes, que sigan fieles, que sigan obedientes a la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Cristo tenemos la mejor identificación, la compasión de Cristo, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nadie nos va a poder recibir de la mejor manera cuando vamos al Señor y identificándose plenamente con nosotros que este sumo sacerdote que está en los cielos y que fue tentado o que fue probado sin pecado, como sabemos, en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mejor resultado, Cristo venció la tentación porque se mantuvo sin pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, allí tenemos este texto también. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el Señor está sentado en el mejor trono, porque es el trono de la gracia. Y ahí somos invitados cada uno de nosotros, hermanos, a que podamos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y gracia y el oportuno socorro. Oportuno socorro quiere decir el socorro cuando más lo necesitamos. Qué lindo es esto. Por eso la salvación, somos llamados a vivir esta salvación grande. Porque no estamos solos. No necesitamos más nada que nuestro Señor. Porque en Él tenemos a alguien que se identifica plenamente con nosotros. Alguien que fue tentado y venció la tentación. Alguien que está sentado en el trono que se llama gracia. No es el trono aquí del juicio. Es el trono de la gracia. Y alguien que pudo salir venturoso de la tentación y puede socorrernos a nosotros con gracia y misericordia para ese socorro cuanto más lo necesitamos. Eran 3 palabras que quería compartir con ustedes aquí al final. La condición, ir a la palabra. La provisión, que tiene que ver con, en Cristo tenemos este sumo pontífice, y que podríamos citar, ¿no? El escritor luego, cuando entra a partir del capítulo 6 en delante y casi allá hasta el final, nos sumerge en toda esta cuestión del tabernáculo para mostrarnos la superioridad de Cristo, ¿no? Y lo que Cristo hizo en los cielos allí por cada uno de nosotros. Pero quería terminar mencionando el proceso. Porque la obediencia muchas veces lleva un proceso. Y voy a leer el capítulo 5 y vamos a leerlo hasta el 10, pero vamos a pensar brevemente en los últimos 7 versículos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes. Cuando leemos esto, piensa en el Señor y en nuestra necesidad, ¿no? Y piensa en estos hermanos judíos que estaban tratando de volver atrás y que no veían en Cristo esto, que no precisaban más el sacerdocio arónico, que en Cristo tenían todas estas cosas, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Acá está hablando del sacerdocio arónico, ¿verdad? ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Presentaba las ofrendas, pero con ese pobre judío que venía a la puerta del tabernáculo tenía que mostrarse ¿cómo? Con paciencia, ¿no?
y con gracia, porque él también tenía que sentirse rodeado de debilidad. Bueno, acá habría mucho para decir, ¿no?, de nuestras. Y por causa de ella, este hombre, el sacerdote en el Antiguo Testamento, debió ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿no?, y por los del pueblo. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La honra de ser sacerdote era un llamado especial de Dios. No era cualquiera que podía ser sacerdote. Tenía que pertenecer a una tribu específica. Tenía que tener determinadas características. Y esa honra había sido dada por Dios. Versículo 5. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá el escritor introduce a Cristo, que como sabemos no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Cristo viene de otro linaje de sacerdocio, el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Pero versículos 7, 8, 9 y 10. Para mí estos deben ser uno de los pasajes de la Biblia más tremendos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y todos sabemos, hermanos, que aquí nos está llevando al Getsemaní. Pero quiero decir en esta mañana solamente esto: tenemos en los cielos al mejor intercesor. Porque dice que el Señor fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es tremendo. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hemos venido haciendo un llamado a ser obedientes. Y Cristo aprendió obediencia por su padecimiento. Esto es profundo. La obediencia no es una prerrogativa de Dios. Dios no tiene por qué ser obediente, porque Dios es Dios. Obedientes somos nosotros, que somos sus criaturas. ¿Y cuánto nos cuesta ser obedientes? Nos es más fácil la rebeldía contra el Señor. Pero el Señor, en su humanidad, y acá uno tiene que pesar las palabras porque tiene temor a equivocarse, pero en su humanidad, el Señor, el Hijo de Dios, aprendió a ser obediente. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese la palabra obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora termino diciendo esto. El proceso. La obediencia lleva un proceso. Y por eso quiero también alentar a los hermanos. Y el proceso de Dios, ese proceso que Dios utiliza, hermanos, muchas veces es el proceso del sufrimiento. La vida cristiana es una vida de paz, de reposo, de gozo, pero que no está exenta del sufrimiento. Así que mi hermano, que usted quizás está sufriendo en este momento, piense que está en un proceso que Cristo pasó. Fíjense cuál es el proceso. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, acá está el sufrimiento, el padecimiento,
Sufrir a veces nos da mala idea de que nos duele algo en la carne, pero padecimiento creo yo que es una expresión un poco más amplia, porque el cristiano padece de distintas maneras. Es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de lo que decidimos cuando desobedecimos al Señor en el Edén. Y es parte de lo que decidimos cuando decidimos cada día a veces desobedecer al Señor. El sufrimiento es parte de nuestra naturaleza humana. El sufrimiento fue lo que Dios utilizó en nuestro Señor para generar, fíjense, y es lo que el Señor quiere también generar en nosotros. El sufrimiento genera obediencia. Miren, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que si estás sufriendo, si estás padeciendo algo, el Señor está enseñándote o generándote en ti la obediencia. Pero no queda ahí, porque la obediencia genera perfección. Y esto es precioso. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, la obediencia genera perfección. Esta palabra perfección quiere decir aptitud. El Señor me va haciendo apto, me va capacitando, va formando el carácter de Cristo en mí y lo hace muchas veces a través justamente del sufrimiento. El sufrimiento genera obediencia, la obediencia genera perfección. De hecho, esto también ocurrió en Cristo en el versículo 10 del capítulo 2, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No que Cristo no fuera perfecto, sino que en este sentido y aplicado a nosotros, Dios va generando la aptitud, la capacidad, el sufrimiento, la obediencia genera eso. Pero no hay más. La perfección, la aptitud genera fruto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué lindo que es esto. Si estamos sufriendo, este sufrimiento este proceso, Dios lo está utilizando para generar en nosotros obediencia, perfección o aptitud y fruto. Pero aún hay más. Y con esto terminamos. Al final, Dios provee aprobación. Y eso es lo más hermoso. Bendición. A veces los cristianos pensamos que la bendición es tener cosas materiales. La bendición es tener la aprobación del Señor. ¿Y cuál fue la aprobación que recibió Cristo? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que, mi hermano, mi hermana, el sufrimiento produce obediencia, la obediencia produce perfección, la perfección produce fruto, salvación, dice acá, y este fruto, y finalmente, Cristo recibió la declaración de Dios que Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que así sea en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, nuestro Dios. Gracias que a través de ella podemos aprender estas cosas tan tremendas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este Señor tan precioso que tenemos, que aquí se nos presenta como ese sumo sacerdote, ese sumo pontífice que está en los cielos y que es misericordioso y que se identifica con nosotros y que está sentado en el trono de la gracia, de la misericordia, del socorro oportuno, Padre. Y en esta mañana queremos pedir que tú nos fortalezcas en esta salvación, en esta vida cristiana que estamos viviendo. Que si estamos dudando, que si estamos con ganas de volver atrás, que podamos mirar la grandeza del Señor y que podamos fortalecernos en Él y saber que tenemos todo en este Señor tan precioso.
que está allí en los cielos. Y que a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que somos llenos de maldad, llenos de iniquidad en nuestro corazón, podemos ir al Señor para alcanzar esta gracia y esta misericordia oportuna. Fortalécenos, Padre, ayúdanos a valorar esta salvación tan grande, que fue comprada a un precio tan alto, que ha sido la salvación de nuestra alma, que nos asegura el gozo contigo eterno, pero también es la salvación que disfrutamos ahora y que somos llamados a guardar con fidelidad y a obedecerte, para que en definitiva otros también puedan venir al Señor y el Señor recibir gloria para siempre. Gracias, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.